dice que hubo un varón de Ramadín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tu, hijo de Su, Efrateo. Y este hombre, hermanos, en el versículo 2 dice la escritura que tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vamos a detenernos allí un momento. Y aquí encontramos algo, hermanos, que quizá no llame la atención, ¿verdad? Que dice que había un hombre que estaba ahí por el territorio de Efraín, aunque él no era de la tribu, sino él era levita. Era levita. Y bueno, algo así porque no es muy común, pero aquí la Biblia nos los dice, ¿verdad? Que este hombre tenía 2 mujeres. En aquellos tiempos era muy importante que los matrimonios tuviesen hijos. Aquella persona que no tenía hijos, tanto el hombre como la mujer, eran mal vistos. No era el plan de Dios, déjeme decirle. Porque si nosotros nos ponemos a ver todo lo que encontramos aquí en la Biblia, cuando un hombre toma a otra mujer por esposa, siempre hay conflictos en los hogares. Lo podemos ver cuando Sara le quiso ayudar a Dios y le dio a su sierva a su esposo. Hasta el día de hoy hay pleito por esa situación. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces podemos a grandes rasgos, para que no nos vayamos con esa idea, ¿verdad? Porque a veces caemos en situaciones muy fuertes aún como esposas. Yo he conocido personas no cristianas, que han permitido que sus esposos tengan otra pareja cuando ellas no pueden darle un hijo. ¿Ha escuchado algo así? Es fuerte, por eso estoy explicando un poquito esto. Entonces, cuando un hombre no podía tener hijos con su esposa, su primera esposa, pues buscaba y tenía la manera de sostenerla, buscaba otra persona, se casaba con esa persona y era su segunda esposa, para que le diera hijos. Y esto fue lo que sucedió con este hombre, que siendo levita, aunque en ese tiempo, hermanos, era el tiempo de los jueces. Y dice la Biblia que cada quien vivía como quería. Porque, por supuesto, que no era el plan original de Dios. Porque cuando él hizo a la mujer, dice que al hombre no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una ayuda. No dijo 2, ¿verdad? Una güera y otra morena. A ver por cuál se decide, a ver si le atino. Y no fue así. Entonces, hermanos, hermanas, con perdón de mi hermanito que está aquí con nosotros, gracias, hermanos, por apoyarnos. Y me disculpa para poderme dirigir a las mujeres, aunque antes no se acostumbraba así. Pero bueno, para que entro en detalles, ¿por qué pasó esto? Entonces, hermanos, queda claro por qué encontramos a un hombre levita que tenía 2 esposas. Una llamada Ana, se puede pensar que fue su primera esposa porque se menciona primero, y otra llamada Penina. Yo creo que algunos ya sabemos qué significa, ¿verdad? Estos nombres. A pesar de que su nombre de Ana significa agraciada, otros dicen llena de gracia, ella tenía un problema muy fuerte, el no poder tener hijos. El no tener hijos para ella
era una situación que vivía muy fuerte. Y más adelante nos dice la escritura que todos los años ellos iban, este personaje, Elcana, a presentar ofrenda a Jehová. O sea que era un hombre que sí temía a Dios. Iba, se puede imaginar a la familia del Elcana llevando un sacrificio, una ofrenda al Señor en el tabernáculo, pero que había un detalle allí, que Penina afligía a Ana, dice que era su rival, o sea que era difícil. El enemigo en casa es peor que el enemigo afuera, ¿verdad? Y usted podrá imaginar qué situación era la de esta Ana. Dice, aquí mismo nos dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, dice que daba a Penina a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjese lo que dice. ¿Quién era el que no le había concedido, hermanos, tener hijos? Jehová. ¿Cómo está eso? Había un propósito en ello, hermanos. De todas las cosas que nos puedan suceder, hay un propósito en cada uno de ellos. Porque a veces pensamos, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Que esta mujer, Dios no le había permitido tener hijos. Podemos darnos cuenta que Ana era una mujer temerosa de Dios. Podemos ver un conflicto entre estas dos mujeres porque Elcana amaba, dice la Biblia, ¿verdad? Dice el capítulo, a Ana. Fíjese, Penina era la que era ahí como que la señorona porque tenía hijos, pero sin embargo Elcana, él sabía por qué entendía a su mujer que no tuviera hijos, porque él entendía que herencia de Jehová son los hijos, y si ella no había podido tener hijos, era la voluntad de Dios. Pero eso a Ana le afectaba de tal manera, la irritaba es su rival, la irritaba de tal manera, hermanos, que esos viajes que tenían que ser de una grande bendición, de una grande alegría, de disfrutar esa ofrenda, comerla juntos y en armonía, resultaba que Ana no disfrutaba. Si usted se da cuenta, hermanos, lo que debía de ser una bendición, un gozo, era un problema que ella tenía porque ella no tenía hijos y esta mujer le irritaba. No nos dice exactamente lo que haya pasado, pero podemos imaginar, hermanos, que Penina era una piedra en su zapato de Ana, que le irritaba de tal manera que a ella se le iba el apetito, ¿verdad? Imagínese el cordero allí, ella tenía la porción, la mejor porción. Su marido le daba lo mejor a ella. Sin embargo, ella no estaba contenta, no había gozo, porque ella tenía esa necesidad de tener un hijo. Su esposo la veía preocupada,
Llegó el momento que le dijo, Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y quiero pararme un momento en ese punto, hermanos. Ana tenía un problema muy grande. Ya Ana ya no disfrutaba a su esposo. Él le decía, pues, ¿qué te pasa, Ana? ¿En qué caso yo no soy mejor que 10 hijos? Ana empezó a descuidar a su esposo. Reflexionando sobre eso, mis hermanos, hermanas, quiero hacerles una pregunta y no me la conteste, pero para que reflexione. ¿Quién es tu Penina? ¿Quién es tu Penina? Los años pasaban, dice la escritura, que el Cana cada año iba. Yo me imagino varias situaciones, no solamente en un año que fueron a presentar el sacrificio, sino que esto era constante, esto era una costumbre ya. Ana, con este problema, ya su actitud que ella tenía estaba afectando su relación también con su pareja, con su esposo. Hermanos, ¿quién es tu Penina? Necesitamos entender, hermanos, cuando nosotros empezamos a tener un problema. Quizá alguna de nosotras, hermanos, nos casamos y anhelamos vivir una vida y muy diferente a la que tenemos. Hay casos. ¿Cuántos son casadas, hermanos? ¿Cuántas son casadas? Yo veo allá jovencitas, ¿verdad? Y quizá diga, bueno, yo no soy casada, ¿yo qué? Pero también es bueno aprender. Y usted que ya no tiene esposo, bueno, ¿yo para qué escucho esto? Para que usted, como una persona ya mayor, que probablemente tenga, a lo mejor no nueras, pero a lo mejor yernos, usted tenga que aconsejar a las más jóvenes, porque la Biblia lo dice, que las ancianas aconsejemos a las jóvenes en todos los aspectos, hermanos, y para que usted pueda dar una consejería a alguien. Así que nunca diga, es en vano, sí, hay puras mujeres casadas y con esposos y con problemas, y yo estoy solterita, sin problemas. Usted debe también de aprender. Y hermano, usted que a lo mejor ya enviudó, o a lo mejor ya no tiene su esposo por alguna situación, o porque es soltera, usted tiene que aprender algo muy importante, hermanos, en esta noche. Ahora, volvemos con las hermanas que se casaron. Siempre nos casamos, hermanos, con la ilusión de que nos hagan felices. ¿Sí o no? Yo quiero ser feliz. Y es una ilusión que andamos allí siempre que queremos ser felices. Y por eso, hermanos, no somos felices. ¿Cómo ve? Todo lo contrario. Cuando nosotros, hermanos, nos casamos con expectativas que no son las correctas, vamos a pasar por situaciones de tristeza. Ya no vamos a ser las que en la boda, jajaja, bien contentas, sino que no es así. Y nos creímos el cuento, ¿verdad?, de que el príncipe y se casaron y fueron muy felices. No es así. Porque entonces ya empezamos a vivir de una manera diferente. Mire,
Cuando Ana se casó con Elcana, quizá ella tuvo la ilusión de darle muchos hijos y no sucedió. Pero iba con esa mentalidad y ser muy feliz. Pero no sucedió, hermanos. Entonces, hermanos, probablemente cuando usted o yo me casé, traía yo cosas en mi cabeza y pensábamos que nos iban a hacer felices. Resulta que no sucedió. En ocasiones sí, ¿verdad? Qué bueno. Pero nos damos cuenta que la vida no es como la leemos en un cuento de princesas, de que al día siguiente de la boda todo estuvo muy bien. Yo he escuchado de parejas, hermanos, que al día siguiente se regresa la muchacha con la familia. Qué tremendo, pero sí pasa. No se asusten, jovencitas. Si nosotros sabemos escoger nuestra pareja con la ayuda de Dios, que Él nos ayude, todo va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, vuelvo a retomar lo que le estaba pasando a Penina, la situación que ella estaba viviendo. Ella estaba irritada, amargada. Ana estaba amargada, estaba por lo que le estaba haciendo Penina. Ya no, su esposo no era suficiente. Su esposo se empezó a dar cuenta, hermanos. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una pareja que tiene tantas ilusiones? Y llega el momento que no sucede nada especial en su matrimonio. Y empieza, hermanas, a hacerse amarga. Si antes le cantaba una canción a su esposo muy especial, y ahora ya le quiere cantar la de Paquita, la del barrio. Ya no dice tengo tentación de un beso, sino que ya está esperando que entre la noche porque ya no aguanta los chamacos. Y está esperando que el esposo llegue para decirle, ay, qué bueno que ya llegaste. Porque este chamaco, ay, ¿qué crees, esposo? Todo el día quiere que lo ande cargando. Y el esposo llegó con hambre, cansado. Desde que sale de la casa ellos empiezan con su estrés, hermanas. Y si tienen un patrón terrible, ¿para qué les cuento? Y llega el hombre patinando de que tanto que si tiene carro pues se le atravesaron y tanta cosa. Y el que no tiene carro, el pobre ahí viene todo apretado en una camioneta y llega a casa con la ilusión de encontrar a la esposa sonriente. Los hijos ya descansando. Pero la esposa le dice, qué bueno que llegaste, para que me cuides ese chamaco, porque todo el día no me dejó hacer nada. Pero estuvo durmiendo también ella. Se durmió el niño y ella aprovechó también para dormir. Bueno, eso no pasa aquí, pero en otras partes sí llega a pasar. ¿Sí? Se duerme el niño y a dormir se ha dicho. Y no hicimos de comer. Cuando el esposo viene cansado, con hambre, esperando encontrar que ya todo esté en calma en casa, que la esposa tenga todo oliendo a limpio, todo ya acomodadito, pues ya es tarde, por favor, ¿verdad? Todo el día tenemos para arreglarnos, bañadita, pero nos encuentra con una cara de limón. Fastidiadas al grado que quisiéramos que el chamaco desaparecerlo a los hijos. O esperando, hermanos, fíjese, no exagero, pero esperando, el muchacho no ha acabado la tarea y esperando que el papá le haga el dibujo. Y el hombre viene con los ojos así, hasta cuadrados.
En verdad, hermano, hay situaciones muy feas. Y como la esposa no ha encontrado la felicidad que pensó que ella, que el hombre le iba a poner una sirvienta, que le hiciera todo, qué decepción, vive en una amargura tan grande. Y bueno, y esa es otra situación, cuando la mujer empieza a chantajear al esposo. No, pues es que mira, me hace falta tantas cosas. Y que el huevo no lo pudo hacer estrelladito así con la yemita bonita. Cómprame una batería de teflón. Es que yo no tengo, no sirve. Fíjese, hermanos, así. Voy a ser un poquito indiscreta. Mi esposo, mi suegra le dio ollitas de barro y que salían muy sabrosos los frijoles y todo. Pero aquí la hermanita Ana la va de ver las negras. No tengo nada con lo negro, pero yo decía, si las tallo mis uñas se van a poner negras. Y yo no sabía usarlas. Y yo dije, ay no, en cualquier día las tiro porque ya no sirven. Fíjese nada más, ¿verdad? Y a veces, hermanos, pensamos que una señorita, dicen que ya se iba a casar y regaló toda su ropa. Toda. Porque dijo, no, yo ahora voy a usar ropa de señora. Ahora sí, porque ya me voy a casar y mi esposo me tiene que comprar todo nuevo. Pues la pobre creo andaba en short, porque no hubo para... Imagínense todo el hombre después de que gastó en toda la boda y comprarle todo. Con trabajo tuvo, yo creo, para el vestido de novia. Y ella, bien decepcionada, ya se quería regresar con sus papás. No, yo ya me voy a regresar con mis papás para que me compren ropa. ¿Cómo es posible que no me compres? Fíjese. Y así nos pasa. Pero hermanos, aunque nos dé risa, estos son casos de la vida real y no es novela. Sí, hermanos. Hermanos, el Señor nos llamó en un matrimonio a vivir en paz y hacer la ayuda idónea, no demonia. ¿Dije demonia, pastora? Sí, oyeron bien, hermanos. Idónea, ¿sabe qué significa esto? Apta. El esposo llega cansado al hogar, esperando encontrar un hogar. Porque si él llega y encuentra las ollas patas para arriba, no es hogar. Y luego el hombre, todavía cansado, se pone a lavar un plato, una olla, por un sartén, porque quiere hacerse, aunque sea un huevito. En verdad, hermanos. Y quiere abrazar al bebé, pero el bebé a veces, ¿quién sabe qué le pasó? No está oliendo nada bien. Y ni modo, el esposo, yo he visto que los besa, los abraza, aunque tengan los frijoles pegados. Pero él siente que es chocolate y le da besitos, los ama. Hermanos, cuántas cosas a veces pasan en los hogares. Y llega el momento que aquel hombre se fastidia. Y a veces nos quejamos que aquella persona no comparte nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque nosotras hemos sido una penina, una piedra en el camino del esposo. Y hay esposos que han llorado, hermana. Hay esposos que han llorado. Recuerdo una pareja recién casada, llegó el esposo y me dijo,
yo no pensé que el matrimonio fuera así. Dijo, ¿por qué? ¿Qué te está pasando, hermanito? Es que aunque sea una sopita de fideo, yo deseo ir a comer, llegar y que esté. Llegaba con hambre y no encontraba nada, hermanos. Y ella no, pues que me lleve a los tacos. Vamos a los tacos. Vamos a pedir una pizza. Está bien. Pero luego no te alcanza el gasto. A veces, hermanos, quién sabe por qué estoy diciendo esto, pero a veces, hermanos, nos dan la quincena y a los 3, 4 días ya no tenemos nada. Y el hombre anda, no tiene en la calle ni siquiera para comprarse un agua. ¿Cuántas cosas? ¿Y sabes qué? ¿Cuándo se va a convertir el esposo a Cristo? Qué pena, no lo quiero decir. Nunca. O van a pasar los años y en una decepción tan terrible que te va a pedir el divorcio. Y luego nos estamos quejando. En verdad, hermanas, necesitamos, yo creo vamos a poner un taller para enseñar a cocinar. He oído a personas ya grandes, ya sus hijos son mayores y nunca aprendieron a guisar. Bueno, el que seamos o sean profesionistas no nos quita saber guisar. No, hermano, para nada. Tenemos que aprender a guisar. Por el esposito se le gana por la pancita también. Ya se lo había quitado el agua. Hermanas, tenemos que ser mujeres virtuosas. Ana tenía un problemón ya grande, Ya el esposo se había dado cuenta que él ya no era suficiente para ella. Qué terrible, qué terrible. Cuando el hombre, hermanos, se da cuenta que no es el Superman para nosotras, ni el Tarzán, mucho menos el Superman. Sí, hermanas, porque él no puede darnos a veces todo lo que nosotras queremos. Y en lugar de ayudarle, encima que nos da todo el dinero, no le tenemos una sopita por lo menos. Y me dijo este joven, es que yo llego con hambre. Y cuando yo no me había casado, llegaba a mi casa, mi mamá me tenía hecho mi sopita de fideos, mínimo taquitos dorados, unas enchiladitas, pero llego a mi casa y no hay nada. Y ni siquiera para irse a los tacos porque la esposa ya se gastó toda la quincena. ¿Cuánta necesidad hay, hermanos? ¿Cuánta necesidad hay de que podamos aprender lo que el Señor nos dice en su palabra? Porque en la palabra encontramos los mejores consejos. Al Señor no se le pasó nada, hermanos. Cuando no lo encontramos, porque no la leemos. De repente, fíjate que dice aquí en su palabra, ¿qué? Haberlo dicho antes, Señor. Pero hermanas, tenemos que entender, Ana tenía un problema tremendo. Ya se estaba descuidando de tal manera que no comía. ¿Cómo estaría? Aquella hermosura de mujer, ya no la veía el esposo que así fuera. Ahí toda flaca, flaquita, llorosa. Tenía una necesidad. Ana.
tenía que ponerse las pilas. Porque al rato ya no le iba a dar el Cana ni siquiera la parte mejor de la ofrenda, sino ya iba a ser para Penina. Entonces ella tenía que reaccionar. ¿Cuántas mujeres, hermanas, tenemos que reaccionar? Pero a veces no nos atrevemos de decirles nada porque se enojan. Y acabamos siendo la suegra que ya no la quieren. Dicen, la suegra ni de barro es buena. Porque si la tengo por ahí de barro me cae y me rompe la cabeza. Y nosotras ya tenemos miedito de decir las cosas. Bueno, yo no tengo nunca tuve esa situación. Pero hermanas, tenemos que entender algo. Dios quiere lo mejor para nosotros como esposas. Que cuidemos bien a los hijos. Ellos se van al trabajo confiadamente de que sus hijos van a estar bien cuidados. Pero ¿qué pasa? Que ya el niño se enfermo del estómago porque no tuvimos la higiene necesaria y correcta. Tenemos, hermanos, que tener el cuidado con nuestro esposo. ¿Por qué caemos en esta situación tan terrible, hermanos? ¿Por qué llega el momento, hermana, que ya nuestra vida ya no está en Dios? Siendo cristianas, ya no buscamos de Dios. Mire, llorando por todo el grupo de mujeres, porque yo he entendido, hermana, que aunque le mande recados y todo, a lo mejor ni los ven. Y el Señor, redargúyeles, háblales en sus corazones, ponen el deseo. Señor, ellas están pidiendo siempre. ¿Sabe qué me dijo el Señor, hermanas? Sí, que sí pedimos, hermanas. Que nos gusta pedirle al Señor, qué bueno. Pero no le creemos. La situación de Ana necesitaba un milagro. Porque ella no podía, ella era estéril. Hermanos, ¿cuántas mujeres somos estériles? No sabemos dar nada. No podemos. No solamente porque no tenemos hijos, sino porque a veces, hermanos, se nos olvida quiénes somos. Somos unas hijas de Dios. Y el marido, al ver que cómo somos nosotros de irresponsables, llega el momento de decir, no, pues yo cuándo me voy a convertir, porque tú lo que hablas no lo vives. ¿Sabe quién es el que se da cuenta de cómo somos, hermanos? El que vive con nosotros. Hay un dicho por ahí que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y a veces el hombre se las aguanta por el amor. Están tan enamorados a veces. Y ya luego, ya no solo es el amor, los hijos. Y dicen, no, pues es que si me voy, y si así no cuida a mis hijos, si me voy se van a morir. Hermanas, quizá usted necesite darle este consejo a otra persona que usted conozca. No es para usted este consejo, pero qué bueno que usted está en esta hora para que escuche lo que Dios quiere, que como esposa podamos vivir en nuestro hogar. Encontramos allí en Proverbios 31, no lo busque,
no voy a meterme a tanto tema. Y habla de la mujer virtuosa. Y dice muchas cosas. No voy a hablar de eso porque se me quita ese tema para otro día. Sino que les daré. Pero, hermanas, necesitamos entender como mujeres que aunque usted tenga el peor de los problemas, eso no le quita de ser responsable con su esposo y con sus hijos. Y que si usted tiene una penina que la está molestando, que la está irritando esa situación que está viviendo, tenemos un Dios grande en los cielos que escucha nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? A veces, amadas, necesitamos un verdadero milagro. Nadie dice nada. Bueno, es que no escucharon bien. Pero es que necesitamos a veces en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos casados, un verdadero milagro. Y el único que hace milagros, ¿quién es? Dios. Nosotras no podemos hacer las cosas. Usted que ya es suegra. Oramos y oramos y oramos por los hijos. Necesitamos, hermanos, un verdadero milagro en los hogares. Porque como mujeres a veces, hermanas, dejamos mucho que desear. Unas veces, hermanos, venimos a la iglesia y aparentamos una cosa. Pero en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿cómo estamos viviendo? Yo luego me he preguntado muchas veces, ¿por qué la hermana tiene años que es cristiana y su esposo no se ha convertido? ¿Por qué? Si Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel. Yo también, hermanos, cuando me casé, nosotros no éramos convertidos, ni mi esposo ni yo. Y según yo creía que era, pero no. Que a veces pensamos que como mi familia, mi mamá es cristiana, yo también, no. Pero cuando yo me convertí, mi esposo no se convirtió. Es triste, pero es verdad. Pero mire, mi esposo fue ganado para Cristo. No fue fácil. Llegó el momento que él me puso un ultimátum. ¿A quién prefieres? ¿A Dios o a mí? Y Dios me dio la sabiduría para hacerle ver lo que a él le convenía más: tener una esposa cristiana. Hermanos, no me quiero poner de ejemplo, pero mi esposo se convenció que le convenía yo, como una mujer cristiana. Nunca di mi brazo a torcer de decir, sí, esposo, no voy a la iglesia para agradarle, no. Él tenía que saber que yo había encontrado a Jesús. Y él se convenció que era mejor tener una esposa cristiana. Pero no sé cuánto tiempo, ni me acuerdo cuánto tiempo duró en convertirse, pero se convirtió al Señor. Llegó el momento que yo me cansé, pero yo fui y le se lo dije al Señor: Señor, ya no aguanto, haz algo porque yo lo dejo. No estoy promoviendo divorcios, Y el Señor ese mismo día me dijo: ¿acaso hay para mí algo imposible? Y se lo repito a usted: ¿acaso hay para Dios algo imposible? Si su esposo no quiere, Dios va a tratar con él.
Y quiero irme a la actitud que tomó Ana, para no regañarlas tanto. No regaño, hermanos. Ana estaba convencida, se convenció, que necesitaba un milagro de parte de Dios. El Señor me decía, sí me piden, el pueblo me pide, pero no me cree. ¿Y sabe por qué lo quiero creer? Porque el Señor me lo dijo. Y también, mire, Ana fue y se humilló delante del Señor. Y lloró, dice la Escritura, al grado que Elí la tuvo por ebria. De por sí ya era un hombre que no tenía visión. Pero ahí estaba Ana pidiéndole al Señor. Entendió que necesitaba más que palabras. Ella afligió su corazón, pero yo quiero que usted note algo muy importante. Fíjese lo que pasó. Después de que ella derramó su corazón delante de Dios, que el sacerdote la tuvo por ebria, y ella le dice, no, Señor mío, no, Dios no me tomes por una mujer así, perversa. Yo es que mi corazón está lleno de tristeza, de amargura. Ya gana en una persona amargada, hermanos. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando después de que ella oró a Dios, y Elí le dijo que el Señor hiciera con ella lo que le estaba pidiendo. Ella ya le había orado de tal manera, mire, la oración de Ana fue una petición, pero no solamente era una petición, sino que ella le entregó a un hijo que aún no tenía. ¿Se da cuenta la fe? Le entregó, si tú, Señor, me dieras un hijo, yo te lo daría a ti. ¿Por qué no hay respuesta de parte de Dios? ¿Se ha preguntado? Dice la Escritura que porque pides mal. Ese es uno de los motivos. No sabemos pedir. Pedimos mal para nuestro beneficio, en nuestro egoísmo. Eso es lo que nosotros tenemos que notar. ¿Por qué no tengo una respuesta? ¿Por qué no he obtenido una respuesta de parte de Dios? Quizás estoy siendo egoísta, que quiero lo mejor para mí y no para el Señor. Tengo que meditar en eso, hermano. Mire la actitud de Ana. Ana, después de haber derramado su corazón, hermanos, ella creyó y prometió que le iba a entregar a su hijo. Todavía no lo tenía y lo estaba dando. Fíjese qué actitud, ¿verdad? Pero mire lo que pasó. Dice la Escritura que cuando ella entendió que Dios le había escuchado, el profeta Elí le había dicho que Dios le concediera conforme a su petición. ¿Él sabe qué pasó? Su rostro cambió. ¿Sabe qué hizo Ana? Comió y nunca más estuvo triste. Hermanos, ahí me voy a dar cuenta de quién tiene fe. Que cuando pides, tu rostro cambia. Porque a veces, hermanos, tenemos una cara. No estamos creyéndole a Dios. Ana, a mí me llegó, me motivó a pensar muchas cosas. Ana creyó que Dios le iba a dar un hijo. Y ella comió.
ya no estuvo más triste. Yo he visto hermanas que vienen y lloran. Delante del Señor se postran. Y cuando se paran peor que cuando llegaron. Y les iba yo a hacer algo y no tuve tiempo de hacerlo. Les iba a hacer un costal lleno de cosas que dijera angustia, tristeza, amargura, tantas cosas. Y iba yo a hacerles así como una obra de que, así de 1 minuto, de que viniera alguien con el costal y orara y después volviera a tomar su costal y se fuera. Porque así somos. Venimos ante el Señor a pedirle, hermanos, y ya que acabamos de orar, tomamos nuevamente todo lo que supuestamente le entregamos al Señor y nos vamos con nuestras amarguras. Y al día siguiente no tenemos ganas ni de pararnos a hacer de comer. Y seguimos en las mismas. Y pasa otro año y vuelve a pasar. Y necesitamos cambiar hoy. Necesitamos dejarle al Señor en este momento todo lo que no es agradable a Él. Porque ya no es suficiente nuestro Salvador para nosotras. Ya no. Porque no queremos dejar las cosas, no queremos cambiar, queremos seguir en las mismas, no avanzamos. Necesitamos hoy, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Usted dirá, bueno, es que yo ya no tengo esposo. Enamórese de Cristo. ¿Cuántas dicen amén? Enamórese de Cristo. Quizá ya estamos solas para dedicarle ya totalmente nuestra vida al Señor. Pero estar contentas, agradecidas con el Señor, que hoy podemos, hermanos, no nos alegremos porque seamos viudas, pero sí que tenemos el tiempo para servirle al Señor. No andar pensando otras cosas, ¿verdad? Que el novio, ay, si Dios me diera una pareja. Usted tiene a Cristo, hermanos. Él le puede decir en esta hora, ¿que no te soy yo mejor que 10 novios? ¿Que no te soy mejor yo que 10 hijos? Hoy es el día en el cual, la noche en que usted puede decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy porque mi vida está en tus manos. Mi vida te pertenece. Dejarle toda tu carga al Señor. Ana, y esa oración que ella hizo, yo me imagino que pasaron muchos años, hermanos, ya tenía muchos hijos del Cana. Pasaron mucho tiempo. Pero llegó el día que ella entendió, hermanos, que necesitaba un milagro de parte de Dios. Yo no sé, hermanos, si tú necesitas un milagro o no. No te conozco, ni sé cómo vives, ni me lo contó un pajarito cómo vives. Pero tenemos un Dios grande que es la respuesta a nuestra necesidad. Probablemente no tengas problemas con esposo, pero si necesitas un trabajo, necesitas un recurso que te está haciendo falta, que no lo tienes en tus manos. Y a veces pensamos en la persona equivocada que nos va a ayudar y nos decepcionamos. Pero hoy aquí está aquel que todo lo puede hacer, que puede cambiar tu situación para que vuelvas a sonreír, que confíes en que Dios va a cambiar la vida de tus hijos. Pero tu rostro tiene que ser otro, de confianza en Dios. Mire, ahí en Hebreos 11, versículo 6, dice que el que se acerque a Dios,
crea que le hay. Pida por sus hijos, pida por su esposo, pida por sus nueras. No canse de orar, no se canse de orar. Ore por sus hijas solteras. Que Dios les dé un esposo, que sea un buen esposo. Que no, hermanas, ay, no, pues es que ya tiene 5 años que trae de novia a fulanita que no conoce de Dios. Y usted está bien conforme. Le va a dar el Señor un jalón. Le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás entregando a tus hijos? Te lo digo por experiencia. Yo, hermanas, un día me cansé y dije, si quiere seguir con esa jovencita, que siga. Y el Señor me jaló mis orejitas. Mire cómo las tengo ya bien jaladas, bien grandes. Soy de oreja chiquita. Me dijo el Señor, ¿qué tan conforme estás tú? ¿Por qué quieres dejarle a tu hijo, a esa joven, si no? Sus papás son cristianos, pero ella no da señales. ¿Qué te pasa? Así, hermanos, les soy sincera. Y dije, perdóname, Señor. Tu palabra dice que Él le dijo al pueblo de Israel, no hagas amistades con los demás que viven a tu alrededor, porque te van a desviar del camino. En otras palabras, hermanos, a veces estamos tan conformes. La hija empieza a andar de novia con un pagano o el hijo, y nosotras bien tranquilas. Yo me llegué el momento que pensé que sí era cristiana. Se hacían cultos en su casa, sus papás eran cristianos, pero resultaba que la joven no era. Y el Señor me lo hizo ver. ¿Vas a dejar? No, ¿cómo? Y empecé a orar, hermanas. Empecé a orar, Señor, no lo permitas. Porque somos tan descuidadas a veces, hermanos, con nuestra familia, porque no queremos ser constantes en la oración. Hermanos, es el tiempo que tenemos que estar así con nuestros hijos cuando están chicos. Que ellos estén en el camino de Dios, porque cuando ellos ya estén grandes, no van a querer. En verdad. Cuando ellos ya entren, hermanos, a una escuela superior, menos. Aprovechemos hoy, hermanos, el tiempo. Y vayamos al Señor. Así como Ana. Necesitamos que Dios haga un milagro en nuestra familia, en nuestros nietos. Preocúpese. A veces, no, es que son sus nietos, ¿por qué se meten? No te metas, ora por ellos. Yo recuerdo de un nieto, con esto voy a concluir, que ya no quería saber nada de Dios, bien jovencito, y dijo a su mamá, ni me digas que yo me bautice. Hermanos, yo me preocupé a tal grado. Cuando yo llegué a esta colonia, no había donde ellos iban a congregarse, y abrí un lugar por ellos. ¿Y sabe qué? Ese niño que decía, yo no me bautizo, un día en el culto pregunté quién se quería bautizar, y él levantó su mano y dijo, yo. Me gozo de saber que tenemos un Dios grande que escucha nuestra oración. No nos descuidemos, hermanos. Aunque el problema esté tan grande, dele la cara al problema y póngase a orar por su familia. Y Dios va a hacer las cosas. Póngase sobre sus pies.